Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta, que es terapia génica. Bueno, pues es una noticia impactante, la que vamos a comentar, y creo que a Lupe debería leer detenidamente esta noticia. Bien, su amiga la ha encontrado en la sección de noticias de la BBC, concretamente aquí, ¿vale? Pero el texto está en inglés, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues nos remitimos a nuestro texto. Lo vamos a traducir del inglés, por lo menos el título. Y dice así: una señora en Londres dará a luz la próxima semana el primer bebé británico, seleccionado para estar libre del gen alterado que provoca el cáncer de mama. ¿Eh? Bien, aquí lo tenemos. Una mujer de Londres dará a luz en la próxima semana el primer bebé, en fin, libre del cáncer de mama, del gen que produce el cáncer de mama. Bien, es una noticia que interesante. Nuestra amiga ha buscado información sobre este asunto y ha encontrado esto. Ha encontrado un artículo en español, ¿de acuerdo? El artículo en español, pues está aquí. Nacerá el primer bebé libre de cáncer. Esta semana nacerá en Inglaterra el hijo de una mujer que vive en Londres. No será una gran noticia si no fuese porque es un bebé de diseño, que fue diseñado sin el gen, este gen que nos nombran aquí, por lo que nacerá sin el gen que provoca o puede provocar el cáncer de mama, ovario, próstata. Y aunque aún no se sabe si es hombre, será hombre o mujer. Bien, y aquí tenemos algo más sobre la noticia. Seguramente recordarás el caso del niño español que fue concedido para ayudar a su hermano mayor que padeció una anemia congénita severa. El cordón umbilical del bebé se utiliza para hacerle un trasplante al otro niño. Bien, ya hemos hablado en algunas ocasiones sobre esto, sobre la utilidad de las células madres que se encuentran en el cordón umbilical de cuando se produce el parto, ¿vale? Y son verdaderos herramientas muy importantes, son verdaderos tesoros porque pueden ayudar a salvar vidas. El cordón umbilical de un niño cuando nace, porque es rico en células madre, ¿vale? Bien, pues volviendo a nuestro particular, aquí lo pone. Dice, podemos leer: nacerá el primer bebé libre de cáncer. Esta semana nacerá en Inglaterra, bueno, lo que ya hemos dicho, el bebé sin este gen, por lo que nacerá sin el gen del cáncer de mama, ovario o de próstata. Dice, aunque aún no se sabe si será varón o mujer. ¿De acuerdo? Bueno, y vienen algunos datos más que realmente no son muy relevantes, salvo quizás que este gen BRCA1 está ubicado en el cromosoma 17 y por supuesto se ha protegido las identidades de los padres, y nos comentan que hay una carga genética, los padres eh, tienen problemas porque tienen una carga genética, de manera que el padre es portador de este gen, ¿no? Y al menos 4 mujeres de su familia, es decir, su abuela, su madre, su hermana y una prima, han padecido cáncer de mama en su juventud. Entonces, estadísticamente se han hecho estudios y se prevé que si tuviese un hijo o una hija, con los métodos tradicionales, la probabilidad de que sufrieran algún tipo de enfermedad relacionada con esto sería como mínimo de un 60%, desde un 60 hasta un 80, de probabilidad de sufrir un cáncer de mama en algún momento de su vida. Y si fuese varón, aunque no enfermase, podría transmitir el gen este a su descendiente. Bien, pues vamos a ver. Dice, como es evidente, la ciencia ha avanzado de tal manera que ya es posible detectar cuál o cuáles son los genes responsables de una enfermedad, en algunos casos, estamos hablando de forma genérica, en algunos casos. Hay otros que, por supuesto, quedan muchísimo por hacer. Bien, en algunos casos, me gustaría resaltar, es introducir modificaciones mediante ingeniería genética en un embrión humano y
también provocar un embarazo natural que dé lugar a un bebé sano que no padecerá esa enfermedad. Entonces se conoce como terapia génica a la utilización de ingeniería genética para introducir genes externos en el contenido génico de células enfermas, con el objetivo de mejorar o erradicar por completo una enfermedad genética. Se inserta un gen correcto que realizará la función del gen que estaba mal, o simplemente no estaba en las células enfermas, es decir, de alguna manera manipular la información genética. Esto pues es un tema muy muy importante y también un tema muy 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 delicado, porque eh, evidentemente la intención de que las personas estén sanas es lo más razonable y lo más sensato, pero hay que tratarlo con mucha delicadeza, con mucho cuidado y, y con la seriedad que requiere el tema, puesto que no podemos entrar a jugar a hacer una especie como de dioses, ¿no? Haciendo una ingeniería o una eugenesia o limitándonos, eligiendo, por ejemplo, el cómo queremos el niño. No es lógico ni razonable, por poner simplemente un ejemplo, que los padres puedan elegir un niño a la carta, ¿no? Entonces es un tema para reflexionar y que quizás abordemos más adelante, pero aunque tiene evidentemente sus ventajas y evidentemente evitar enfermedades y cualquier daño en un ser humano pues es un objetivo que debemos compartir todos. Hay que establecer unos límites porque muchas veces la ciencia va más allá, más rápido que la ética o la moral o incluso consideraciones de otro tipo. Entonces, en definitiva, hay que tener, tratar el tema con seriedad y en fin, unos principios eh, que no debemos sobrepasar, entiendo yo que no debemos sobrepasar, aunque evidentemente hay que investigar sobre ello. Bueno, pues entonces, resumiendo, la terapia génica es la utilización de la ingeniería genética para introducir genes externos en el contenido génico de las células enfermas, con el objetivo de mejorar o erradicar una enfermedad genética. Se inserta un gen correcto que reemplaza al que estaría mal o simplemente un gen donde no había o donde no estaba en las células enfermas. Ya hemos dicho que este tema es muy interesante, pero que debe plantearnos una reflexión ética y moral sobre la utilización, puesto que debe haber unos límites. No parece razonable que los padres puedan elegir un niño a la carta, rubio, alto, con ojos azules, fuerte, en fin, etcétera, ¿no? Bien, curiosidad. Puedes conocer más sobre enfermedades tratadas mediante terapia génica en este artículo de Wikipedia, ¿vale? Tenemos un artículo, pinchamos y nos redirige a la página de Wikipedia. Nosotros invitamos al alumno a que la visite por si quiere ampliar información. Una de ellas es la inmunodeficiencia severa combinada, que obliga a los niños que la padecen a vivir en una burbuja. ¿Y qué es inmunodeficiencia? Pues inmunodeficiencia es que, como su nombre indica, una deficiencia del sistema inmune. El individuo pues no tiene desarrollada completa o totalmente su sistema inmunitario que lo defiende de las agresiones del exterior, los microorganismos del exterior, bacterias, virus, hongos, etcétera. ¿De acuerdo? Todos los gérmenes, ¿no? que están en el exterior. Entonces, como hemos dicho, uno de ellos es la inmunodeficiencia severa combinada. Y estos niños que la padecen se le están obligados a vivir en una burbuja. Hay incluso películas famosas sobre niños que han sufrido esta enfermedad. Sobre niños que han sufrido esta enfermedad. Como estábamos diciendo, hay
incluso se ha llevado al cine alguna historia real, ¿no? Hay otras enfermedades también, ¿m? Que son susceptibles de tratar con la terapia génica, como es la fibrosis quística, que es una enfermedad que hace acumular un moco denso, moco que en muchas ocasiones, bueno, o la función fundamental es servir de defensa, pues esta enfermedad hace acumular un moco denso en los órganos respiratorios y en el páncreas, lo que provoca infecciones y trastornos respiratorios graves. ¿Mm? Hay otro tipo o muchas enfermedades de origen metabólico, ¿m? Que son de origen genético hereditario, es decir, se transmiten de padres a hijos, ¿m? Localizadas en el hígado y que obligan al trasplante, ¿eh? Y se están estudiando también, ¿eh? Este tipo de enfermedades, ¿eh? Para tratar con la terapia génica. La hemofilia, como ya hemos hablado, ¿eh? En un caso anterior, es un trastorno que afecta a la coagulación de la sangre. Y además es bastante peligroso. Puede ser, nosotros nos cortamos y al poco, una persona normal, al poco tiempo, pues aparece ahí lo que se coagula la sangre y aparece lo que llamamos vulgarmente la postilla, ¿no? Se cierra la sangre mediante acción de las plaquetas y ya la sangre deja de salir, ¿no? La herida se ha cerrado mediante las plaquetas. Estas personas que son hemofílicas pues tienen problemas, ¿sí? Y con un pequeño corte pues pueden hacer que se desangre, ¿de acuerdo? Esto ya ocurrió en la familia real de los zares y como hemos dicho, además venía de la rama inglesa, ¿no? Porque la familia de los zares estaba emparentada con la familia real británica. Bien, otro tipo, hipercolesterolemia, que es una enfermedad que provoca niveles anormalmente altos de colesterol. ¿Mm? Es decir, cuando se tiene el colesterol excesivamente alto en el torrente sanguíneo. Pero no solo por la enfermedad, sino por una predeterminación genética. Distrofia muscular, Duchenne, donde el error genético se sitúa en las células musculares. El cáncer, otro tipo de... buscando introducir genes suicidas en las células tumorales, de manera que esos genes suicidas pues lo que hagan es aniquilar o hacer que mueran esas células tumorales que son inmortales. Entonces, por ejemplo, en el cáncer, introducir genes suicidas en las células tumorales para hacer que se aniquilen, que mueran, que no sean inmortales. Y, por ejemplo, también en la infección del virus de inmunodeficiencia humana se está combatiendo también mediante terapia génica. ¿De acuerdo? Bueno, pues queda la autoevaluación, y eso lo dejaremos para el siguiente apartado.